nieta, la ciudadana israelí Mia Shem, quien es nieta de un ciudadano chileno que, recordemos, está secuestrada desde el pasado 7 de octubre, una joven de tan solo 21 años y que, de hecho, desde nuestro país, algunos parlamentarios como la diputada Carmen Hertz y el diputado Tomás Hirsch están realizando ahí algunas tratativas con la Cruz Roja Internacional para que se pueda lograr la liberación de esta persona. Además, conocimos durante las últimas horas la lamentable confirmación de la muerte de una ciudadana chilena también durante estos ataques perpetrados por Hamas. Bueno, para hablar respecto de estos temas está con nosotros el ex diputado Gabriel Silver, a quien le damos la bienvenida. Gabriel, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por estar aquí en este foro tan importante y radio de la Universidad de Chile. Sí, Gabriel, bueno, preguntarle en primer lugar respecto de esta noticia, ¿no? Que conocimos hace pocas horas, la confirmación de la muerte de Loren Garkovich. ¿Cómo la recibe? Bueno, por supuesto que fue desgarrador y bastante doloroso. Hay que decir que nosotros en Chile llevamos prácticamente un mes movilizados, tocando distintas puertas en lo que se refiere a intentar volver con vida a estos dos compatriotas, particularmente en el caso de Loren. Ella había nacido en San Felipe, oriunda de la quinta región. Su medio hermano vive efectivamente en nuestro país y albergábamos la esperanza que estuviese con vida. Hemos mantenido mucho contacto con su padre, que es compatriota, que es un bombero que desde el día 1 ha continuado prestando labores justamente en una zona aledaña a Gaza. Ellos vivían en un kibutz, en una zona agrícola. Era una zona muy tranquila. Y como digo, desgraciadamente nos enteramos el día de ayer, además de las condiciones en que falleció, fueron bastante, no sé, criminales respecto de una persona civil junto a su marido, que era un ciudadano español. Ellos fueron sacados efectivamente de su hogar esa madrugada del 7 de octubre, por eso es que habían posiciones reales de que estuviese secuestrada, porque fue sacada desde su hogar junto a su marido, pero al parecer, y ya los antecedentes que tenemos, es que, claro, fue sacada rumbo a Gaza y durante la huida, finalmente quienes la secuestraron tomaron la decisión de quitarles la vida a ambos. No quiero adelantar detalles de las condiciones en que fue allá, pero solamente puedo adelantar que fue de muy difícil efectivamente acreditar la identidad de las víctimas. Tardó un mes el departamento forense de Tel Aviv de acreditar que se trataba de Loren, la persona fallecida, ya que sus restos estaban prácticamente carbonizados. Buenos días, Gabriel. ¿Qué opina usted sobre las decisiones y la actitud que ha tenido la Cancillería chilena respecto a el 7 de octubre y lo que ha ocurrido después del 7 de octubre también? ¿Cuál es su percepción de lo que está pasando en la Cancillería chilena? A ver, yo creo que, gracias Juanita, yo creo que lo que sucedió ayer de alguna manera desnuda, a mi juicio, la mala decisión respecto a la Cancillería chilena, respecto a, por ejemplo, no tener embajador, justamente las circunstancias más apremiantes que puede vivir un país o una región, para no solamente hablar de Israel, sino que también hablar de lo que ocurre allí en Gaza. El hecho que se lo llame a consulta y decir que el embajador Jorge Carvajal, a quien yo conozco mucho, nos hemos reunido muchas veces en Israel, esté informando del conflicto en el Medio Oriente, habiendo 10.000 compatriotas que viven efectivamente en la región, judíos, no judíos, muchos por razones laborales que fueron a buscar allá mejor vida, otros en tránsito o estudiando, hacen que prácticamente hayamos perdido posición. Nosotros, a partir de, por ejemplo, lo que ocurrió ayer con Loren, lo supimos vía España o justamente a raíz del padre de Loren, con quien mantenemos contacto permanente, pero no obviamente a través de lo que correspondía nuestro embajador. Como digo, indistintamente cuál sea la posición que tome el gobierno
chileno. A mi juicio lo importante es que el embajador esté allí reportando en tiempo real respecto a la situación de los compatriotas y particularmente al propio presidente Piñera y al canciller Van Claver. Pero esta decisión, como Presidente digo, además, Boric, ya Piñera se nos fue. Disculpe, disculpe Sí. un lapsus. ¿Viste, Gabriel? En la mañana. Sí, me traicionó la psique. Pero como digo, lo importante es haber tenido allá un embajador reportando a la Cancillería respecto de lo que allí está ocurriendo, entendiendo que prácticamente muy pocos países han tomado la decisión, ya sea de romper relaciones, como en el caso de Bolivia, o llamar en consulta a su embajador. Uh-huh. Gabriel, bueno, obviamente todos hemos reaccionado de manera muy categórica en condenar, ¿no?, este ataque perpetrado por Hamás en territorio israelí y la posterior captura de rehenes, que es algo totalmente inaceptable desde el punto de vista de los derechos humanos y del derecho internacional. Pero ¿le parece proporcional y acorde al derecho internacional también la respuesta que ha entregado el Estado de Israel? Esto se lo pregunto debido a que prácticamente todas las agencias de Naciones Unidas han cuestionado categóricamente los ataques o bombardeos que se han producido en áreas donde existe una gran concentración de población civil, campos de refugiados, hospitales, etcétera. Yo creo que su pregunta es de enorme importancia y al mismo tiempo muy difícil. Primero, es difícil saber qué se entiende por criterio de proporcionalidad. No sé, sería tal vez que soldados israelíes buscaran alguna fiesta y mataran a 260 jóvenes a mansalva, o violaran o masacraran a la población civil e inocente, como lo hizo el caso de Hamás, buscando una suerte de simetría numérica. Creo que allí tampoco de alguna manera está la respuesta. Lo cierto es que, si bien los números son muy confusos aún, porque la única fuente oficial es Hamás, quien respecto a lo que ocurre al interior de Gaza, cada vida obviamente vale y nosotros tenemos que tener una posición respecto de condenar cuando fallecen obviamente civiles, más cuando se trata de población ajena a lo que es Hamás. Pero desgraciadamente lo que ocurre en la región, que la conozco bastante bien, a pesar que estamos a 13.000 kilómetros de distancia, es que los ataques de Hamás efectivamente continúan respecto de Israel. Han caído cerca de 10.000 misiles de distintas categorías sobre posición civil, me refiero a Tel Aviv, a los conglomerados efectivamente más grandes. Tenemos también un asedio militar por parte de otra organización terrorista importante en términos militares, que es Hezbollah, que está atacando a Israel efectivamente desde el Líbano, y también desde Yemen, que está bastante más lejos efectivamente ya en el Golfo Pérsico, y cerca de 250 rehenes que se encuentran al interior de la Franja de Gaza. Entonces, si ese cese al fuego fuera sinónimo efectivamente de paz y tranquilidad para todos, claro, yo creo que efectivamente ahí hay mucha verdad respecto al cese inmediato de lo que ocurre en el interior de Gaza, pero lamentablemente hay una posición de guerra por parte de Hamás que está ocupando, a mi juicio, también como escudos humanos a la población civil, y lo que quiere hacer el Estado de Israel es efectivamente recuperar a sus rehenes, que aún se alberga la esperanza que estén con vida, y en consecuencia, creo, a lo menos respecto a lo que es el tema territorial, se está llegando a lo que es la ocupación o desde el punto de vista militar de la zona norte, efectivamente, de Gaza, y allí habrá que ver si es que dentro de los túneles o las inmediaciones de uno de los hospitales se encuentra, a mi juicio, el único objetivo que justifica justamente dicha intervención, que es volver a o encontrar con vida a dichos rehenes. Dicen que, Gabriel, dicen que, ¿no es cierto?, la primera víctima de cualquier conflicto armado es la verdad. Y aquí es un tema muy complejo, muy difícil, y nadie puede hoy día, yo creo, me imagino, no hay nadie que justifique lo que hizo Hamás en Israel. El punto es, ¿cómo asumir como daño colateral los civiles muertos en Gaza para desarticular a Hamás? Hay protestas en varias partes del mundo justamente porque es un hecho, han muerto civiles, y el problema es que, como dice, Hamás sigue operando por otro lado. ¿Cómo asumimos ese daño colateral?
A ver, yo creo que, como digo, es una pregunta muy complicada. Hasta antes del 7 de octubre se pensaba, obviamente, que con esa gran reja o con ese gran muro que extendía entre Gaza e Israel, donde hay que señalar además, desde el año 2005 no hay ningún tipo de disputa en esa zona, no efectivamente respecto de Cisjordania, del punto de vista territorial, aseguraba de alguna manera la paz, pero claramente a partir del 7 de octubre esa fragilidad, esa seguridad efectivamente para la población de no volver a ser atacada, mutilada, masacrada, desapareció. No sé cómo actuaríamos nosotros efectivamente en Chile si ocurriera efectivamente algo similar en Arica, en una zona fronteriza, donde mueran cerca de 1.300 civiles, en este caso durante una mañana, y se le pida a nuestro ejército que no defendamos efectivamente a nuestros compatriotas, que creo que la primera obligación de un Estado es justamente el derecho a defenderse, porque acá el Estado de Israel o los ciudadanos de Israel fueron atacados de manera sorpresiva y, como digo, y buscando además blancos de naturaleza civil. Entonces, a mi juicio, lo sustantivo es desarmar obviamente a Hamás y evitando, y por eso yo creo que es importante el tema de los cordones humanitarios, la posibilidad que se haya abierto vía Egipto, que tampoco quiso en un minuto abrir las puertas a la población, a los gazatíes, para salir por la puerta de Rafah, porque desgraciadamente quienes controlan Gaza, Hamás, que muy pareció una suerte de ISIS para graficarlo en términos internacionales, también tenían algunas acciones de desestabilización del gobierno, en este caso egipcio. Afortunadamente hoy día se abrió efectivamente esa puerta, porque lo más importante es asegurar efectivamente la vida de los civiles, y entiendo que el día de ayer solamente desde el norte hacia el sur pudieron salir 10.000 civiles en esa condición. ¿Cree que esta situación, Gabriel, ha debilitado la imagen internacional de Israel, a propósito de lo que preguntaba Juanita? Mira, a mí me asombra cómo estábamos tan cerca, no digo de la paz total o el cierre del conflicto, pero yo diría que hasta el 6 de octubre era el momento de mayor estabilidad de la región, lo que se refiere al Medio Oriente. Israel había celebrado un acuerdo histórico, que eran los acuerdos de Abraham, que permitió un acuerdo de paz y económico, incluso de tránsito turístico, de ida y de vuelta con los principales países del mundo árabe, lo cual ya era algo inédito. Me refiero a Emiratos Árabes, me refiero efectivamente a Bahrein, me refiero a Marruecos y otros países efectivamente de la región con quienes estaban congeladas absolutamente las relaciones. Arabia también Saudita. los últimos espérate, y en el caso de Arabia Saudita estaba a punto de consolidarse también dicho acuerdo, que hoy día, en lo que es ser primos interpares, Arabia Saudita en términos económicos, culturales, era el país más importante del mundo árabe. De hecho, algunos señalan que esto adelantó la operación por parte de Hamás y también, quiero decirla, en paralelo de Irán. Y es una paradoja como en el momento más importante de consolidar ese nuevo orden dentro de Medio Oriente, esto quedó borrado de un día para otro, efectivamente, a partir de lo que ocurre el 7 de octubre. Hoy día en Israel o incluso en el mundo, y esperamos que la operación militar prontamente termine, la pregunta es qué va a pasar efectivamente con Gaza, efectivamente sin Hamás. ¿Será posible que la Autoridad Nacional Palestina, Abbas, pueda hacerse cargo efectivamente de la administración y el gobierno de la zona, como una década atrás efectivamente fue posible, de tal manera que Israel sí tenga una contraparte para conversar, que el gran dilema que ocurría hoy día, que todo lo que se avanzaba con Abbas en Ramallah, que es la capital obviamente de Palestina, porque yo soy un convencido que tienen que haber dos países y dos estados, era frágil ese debate porque no había efectivamente una sola voz en el mundo palestino. Entonces el debate efectivamente es qué va a pasar con Gaza luego de esta operación militar. Sería bueno efectivamente tener un gran referente del mundo palestino, tanto en Cisjordania como efectivamente en Gaza. Gabriel, a propósito de lo que acabas de decir, de lo que viene, y yo entiendo y por lo que conozco, eres partidario de dos estados, que es lo que corresponde, y dos estados que convivan en paz, que yo creo que es la aspiración del planeta entero. El problema es
¿cuáles son los intereses que hay también? Porque hay intereses políticos por los dos lados. Por ejemplo, el gobierno de Israel, Netanyahu, estaba con serios problemas internos cuando se produce esto. Así es. Y claro, estaba con serios problemas políticos. Su última elección había sido prácticamente al borde, estuvo a punto de no poder formar gobierno. Había una oposición interna por el tema del Poder Judicial. Y le viene de repente, le cae esto y uno tiene la sensación de que le cae casi como anillo al dedo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y digo lo vamos a hacer porque es responsabilidad de todos, para que haya dos partes, tanto del mundo palestino como del mundo judío, del mundo de Israel, que tengan de verdad voluntad de llegar a un acuerdo. A ver, obviamente yo no soy ningún pitonizo, pero como uno tal vez conoce la política interna israelí, yo creo que hoy día hay un gobierno de unidad nacional. Yo creo que estabilizado efectivamente la situación de Gaza, aventuro muy difícil que Netanyahu efectivamente continúe en el poder. Recordando que esta operación, me refiero a la operación militar de Hamas, coincide con los 50 años de la guerra de Yom Kippur, que también pilló por sorpresa efectivamente a una persona que en mi juicio es una gran estadista, mujer, la La primera Golda ministra Meir. Golda Meir, Claro. pero quiero decir que para ella fue una gran sombra del punto de vista militar el ser sorprendida justamente el día de Yom Kippur asolada por distintos frentes del punto de vista militar. Y en consecuencia creo que si bien Israel va a ganar de alguna manera esta guerra, creo que va a haber un cambio político importante respecto de su conducción y quién gobierna. Y eso yo creo que se va a asentar efectivamente durante los próximos meses al interior de Israel. Lo que sucede es que hoy día cuando tienes un país movilizado, recordemos que un país de 8 millones de habitantes tiene a 300.000 reservistas, no hay nadie, ningún israelí que en su familia no tenga un hijo, un primo, un sobrino que no esté en la guerra. Hoy día hay un sentido de unidad nacional que es muy fuerte, en el sentido de no mostrar visos o fisuras del punto de vista político interno. Pero pasado ese proceso, a mi juicio va a haber un cambio sustantivo en la conducción interna del país y también ya más puerta adentro, yo creo que respecto a los servicios de inteligencia que fueron sorprendidos por Hamas hace casi un mes atrás. Bueno, Gabriel Silver, ex diputado de la República, abogado, director de Asuntos Públicos de la Comunidad Judía de Chile, queremos agradecerle que haya estado conversando a esta hora de la mañana con nosotros. Que tenga un buen día. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas Buenos gracias por días, estar que en estén Radio muy bien. Universidad de Chile. Que Gracias, estén María. bien. Buenos días. Ahí estaba entonces el ex diputado Gabriel Silver conversando con nosotros acá en Radio Universidad de Chile respecto de el punto de vista también de la comunidad judía respecto de lo que está ocurriendo en estos momentos en Hamas. Sabemos que nuestra universidad tiene como lema todas las verdades se tocan y efectivamente este es un espacio